Hoy hemos leído en la primera lectura un texto verdaderamente precioso. A mí siempre me ha fascinado, que es el capítulo primero, el comienzo del Eclesiastés, cuando el rey Salomón dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa frase la conocen casi todos los que leen un poco la Biblia, pero lo que ya es más difícil de recordar es todo lo que sigue después, cuando dice que saca al hombre de todas las fatigas que lo fatigan bajo el sol, o cuando más adelante dice: todos los ríos caminan al mar y el mar no se llena, o más adelante: lo que pasó, eso pasará, lo que sucedió, eso sucederá, nada hay nuevo bajo el sol. He escogido 3 versículos al azar. Es un texto que más que para ser predicado es para ser meditado, de una belleza poética, yo diría que la más grande de todo el Antiguo Testamento. Mirad que hay páginas formidables, pero siempre he tenido especial debilidad por este libro, que es brevísimo, son apenas 4 páginas, y que da la sensación de que las debió escribir Salomón ya al final de su vida, cuando anciano reflexionó bajo la iluminación del Espíritu. Pero lo que yo quería decir de este texto es que Jesús hubiera querido hablarnos más. Hubiera sido muy bonito tener 200 páginas de parábolas de Jesús, de sermones de Jesús, de enseñanzas a los apóstoles. Pero más interesante, más que una mera acumulación de parábolas, hubiera sido que hubiera dicho: no, voy ahora a hablar a los sabios y escribas del reino de Dios que habrá en el futuro. Ya sin preocuparse de si le entendían el pobre Mateo y el pobre Bartolomé. No, voy a hablar a los más sabios del futuro. Voy a exponer cosas de una gran profundidad teológica. Eso hubiera sido más enriquecedor. E incluso podríamos decir: ¿y por qué en vez de 200 no muchas más? Dios actuó más sabiamente que todo esto que estoy diciendo. Porque una mera acumulación de parábolas, pues lo esencial estaba dicho. El reino de los cielos estaba predicado. Entonces, lo que hizo Dios fue más sabio. Fue decir: es verdad que Jesús les va a hablar en el año 33 y los 2 siguientes, y va a dejar una serie de páginas del Evangelio. Pero yo, Dios, voy a estar hablando desde el comienzo de la Biblia hasta el final. La parte más importante es el Evangelio. Allí se descubre el velo de cuál era el plan desde Abraham y antes. Allí se descubre el sentido puro de la revelación. No era crear simplemente un pueblo de Israel, un reino, no era simplemente que la adoraran, era mucho más. Todo lo que Jesús dice, era un reino del Espíritu. Pero, aunque se nos descubre la clave de todo, aunque se nos descubre la clave interpretativa de toda la Biblia, de todas las batallas, matanzas, venganzas, infinidad de cosas que pasaron, Dios está hablando desde el comienzo.
bajo capas humanas, lo cual hace más compleja la labor de Dios, pero como para Dios no hay nada imposible ni nada difícil, pudo dar la doctrina más mística en mitad de explicaciones genealógicas o de complots para lograr el trono de Judá. Así que Jesús, es verdad, no va a dar un tratado de teología al modo de los grandes teólogos de la actualidad. Si lo hubiera hecho, hubiera sido el mejor tratado, por supuesto. Pero podemos decir, Jesús nos está enseñando en el libro del Eclesiastés. Él podría haber recogido a todos sus apóstoles y haberles dicho: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todas? Y haber continuado. Después los apóstoles le hubieran preguntado: maestro, explícanoslo. Nosotros hacemos lo mismo. Y el Espíritu Santo, si dedicamos tiempo, nos lo explica. Así que podemos ver el libro del Eclesiastés como una explicación de Jesús a nosotros, a los grandes teólogos, a los poetas, a alguien que está fatigado de la vida, anciano. Si escuchamos el Eclesiastés como enseñanza de sabiduría de Jesús, adquiere un nuevo sentido. Es cierto que cabe una lectura tal cual lo dijo Salomón, en un sentido muy humano. Es cierto. Simplemente está defraudado de la vida, simplemente se siente anciano, ve que ya ha experimentado todo y dice: bueno, más vale esto, esto y esto. Pero esa misma sabiduría humana puede ser leída desde el reino de los cielos, desde las parábolas de Jesús. Y entonces adquiere un sentido nuevo espiritual. Un ejemplo, el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es un canto al amor humano. Quizás Salomón lo compuso como una parábola del amor divino, pero no lo sabemos. De hecho, es el único libro de la Biblia en que no aparece Dios ni una sola vez. Pero lo hiciera incluso de un modo meramente humano, adquiere una significación espiritual leído desde las enseñanzas de Jesús. De pronto, lo humano es un canto al amor de Dios, entre el alma y Dios. Pues lo mismo que pasa con el Cantar de los Cantares, que tiene una dimensión humana y una dimensión mística, espiritual, lo mismo pasa con el Eclesiastés, y con el libro de la sabiduría, y con el libro del Eclesiástico, y con el libro de Proverbios, un libro más humano que ese. Sin embargo, leído así, pasa a ser uno de los libros más místicos. Así que el sermón de hoy no es tanto el contenido, sino cómo podemos escuchar a Jesús hablándonos a través del Antiguo Testamento. Y se puede lograr. Que nos habla de una batalla. Esa batalla sucedió en realidad contra los filisteos, pero es la batalla del alma, contra los enemigos del alma, que se describen todas las campañas militares de los asirios para conquistar Jerusalén. Es como una parábola de las campañas de los enemigos para atravesar las murallas espirituales de nuestra alma. Todo pasa a ser una gran parábola. La Biblia entera pasa a ser una gran, única parábola, en la que todo forma una unidad, en la que no hay partes que se contradicen. Uno lo lee, lo vuelve a leer, no hay contradicciones. Así que sirva este sermón para cuando escuchamos las lecturas de la misa o cuando la leemos personalmente en nuestra casa, la Biblia, resuene como un cántico nuevo, como dice el Salmo, que resuene toda la vida la misma página, pero con una
melodía inspirada por el Espíritu Santo, totalmente nueva y distinta y fructífera. Una palabra que da vida, que es la misma voz de Jesús hablándonos en nuestro corazón. Podemos imaginar que es Jesús. Bien es cierto que aquí también podemos decir que nos habla Dios Padre o Dios Espíritu Santo o la Trinidad o Dios Uno. En realidad todos nos hablan en la Biblia, unas veces con una voz individual, como cuando el Padre habla cuando sale del Jordán y es la voz del Padre, otras veces con una voz única, pero que es en el fondo coral de los tres, y es Dios el que habla al alma, pero no podemos distinguir ninguna persona individual de la Trinidad. Otras veces no habla, pero se manifiesta el Espíritu Santo. Que veamos la Biblia realmente como la voz de Dios en todas estas facetas. Y solo con imaginar la voz, de pronto todo tendrá una luz nueva hasta el final de nuestros días.